buenos días, muchísimas gracias por esta maravillosa invitación. Bueno, estamos conmemorando y yo creo que celebrando que existe un día contra el tabaco, lo cual es extremadamente importante. Pero ¿la celebración es suficiente? Entonces por eso traigo esta pregunta, que es la pregunta de si actuar es lo correcto o ser indiferentes, porque uno puede conmemorarlo, hacer, no sé, inclusive marchas en contra del tabaco, pero si no hay acciones puntuales, ¿hasta dónde estamos llegando? Quiero traerles un pedacito, como decía yo, de arroyo de la historia nuestra, caballero. En el año de 1945, cuando ya se había decretado inclusive la rendición de Japón, Estados Unidos lanza dos bombas atómicas, una en Hiroshima, otra en Nagasaki. Tras la explosión inicial, se estima que debió haber más o menos unos 170.000 muertos, una cosa de verdad monstruosa. Y en los 7 meses siguientes, por enfermedades asociadas con la radiación, que por primera vez en la historia las conocíamos, hubo 400.000 muertes. ¿Qué hizo la humanidad respecto a esto tan atroz que sucedió en ese momento? Después de esta fecha, desde el 45 hasta el día de hoy, han habido más de 2.000 detonaciones de bombas atómicas. Pero bombas atómicas utilizadas en contextos de guerra, únicamente dos en la historia de la humanidad. No volvimos a usar esta arma tan terrible en contra de otro ser humano. Y recientemente, en el año 2017, se firmó, no todas las naciones lo han firmado, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Vamos a hablar otra cosa de cómo actúa nuestra humanidad. Acabamos de salir de esto, creo que ustedes lo tienen súper presente. Llegó una pandemia, que si el murciélago, que etcétera, y tuvimos en el mundo entero, entre el año 2019 finales, 2020, 21 y 22, es decir, estamos hablando repartidas en 3 años, porque el 2019 fue una fracción muy pequeñita, 7 millones de muertos en el mundo entero. Creo que todos saben qué hizo el mundo, pero quiero que veamos qué hizo Colombia. Colombia creó el Fondo de Mitigación de Emergencias, el FOME, e invirtió 10,8 mil millones de dólares en un año, 1.400 millones de dólares en el otro año y 944 millones de dólares en el 2022. O sea, es una inversión de recursos sustancial. ¿Creen ustedes que vale la pena haber invertido esa cantidad de recursos teniendo en cuenta la magnitud del evento pandemia? Y entonces llegamos al día de hoy, Día Mundial sin Tabaco. Si ustedes miran la Organización Mundial de la Salud, la campaña de este año se llama Desenmascarando el Atractivo. Y desenmascarando el atractivo, porque si ustedes ven, y además esta imagen visual es tomada directamente de la página de la OMS, muestran una chica feliz con una colombina, no hace daño, cuando realmente lo que está respirando es muerte. Pero ¿cómo se vende el tabaco? El tabaco se vende como algo fashion, el tabaco se vende como algo atractivo y deseable, se vende como sexy. Entonces tenemos que desenmascararlo. ¿Qué está pasando en Colombia a nivel de consumo de tabaco? Por primera vez, en el año 2019 se hizo una encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas. Y entonces encontramos que uno de cada tres colombianos ha fumado en algún momento a lo largo de su vida. Si nos reducimos aún más y vemos en el último año, entonces encontramos que el 12% de las personas han consumido tabaco en el último año y el 9,8%, casi el 10% de las personas han consumido tabaco en el último mes. Es decir, que este grupo, el 10%, son el grupo de los fumadores habituales. Si yo miro más allá del fumador habitual y miro cuántas personas son expuestas a humo de cigarrillo en Colombia, encuentro que aproximadamente el 40% de la población se expone constantemente, mes a mes, a humo de cigarrillo. Entonces tenemos que
un 10% de la población le comparte por segunda mano tabaco a un 30% de la población. Y si nosotros creemos que la situación es crítica, entonces miremos cuántos iniciadores tenemos en el año. Tenemos 190.000 personas nuevas y la mayoría de ellos son jovencitos, adolescentes, que están iniciándose en el mundo del tabaco. En Colombia, por las distintas causas de mortalidad asociada con el tabaco, tenemos 34.000 muertes según datos del Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud ya hizo un estudio y demuestra que el tabaco nos cuesta como sociedad 17 billones de pesos en la economía. Si nosotros miramos los impuestos que genera el tabaco, que en Colombia son relativamente en el orden de los 2,5 billones, entonces para la sociedad es un muy mal negocio recibir los impuestos del tabaco, porque recibimos 2,5 billones y perdemos 17 billones de pesos. Además, las colillas de los cigarrillos son capaces de contaminar en nuestro país 5 billones de litros de agua. Habíamos hablado de Hiroshima y les conté 400.000 muertos. Hablamos de la pandemia y les hablé de 7 millones de muertos, pero en 4 años, en 3 años. Y ahora les digo, el tabaco es responsable por 8 millones de muertes cada año en el mundo. Y los fumadores de segunda mano representan 1,3 millones de muertes de personas que no tomaron la decisión consciente y voluntaria de fumar y que murieron asociados con el tabaco. Como les dije, se hizo en Colombia un primer estudio en el 2019 y demostramos que quienes inician el tabaquismo son los jovencitos. Entonces vemos cómo la edad promedio en el 2019 era de 17,4 años. Pero resulta que se hizo un segundo estudio, no es en la misma población, es en población de jóvenes estudiantes universitarios, es decir, aquellos que tienen la más alta escolaridad dentro de su rango de edad, y se les preguntó en 2023 la fecha de inicio de tabaquismo y encontramos que bajó a 16,8 años, es decir, nuestros jóvenes están empezando a fumar cada vez más pronto. Esto que están viendo acá es una estadística de se llama Globocan, es una iniciativa global con la participación de la OMS y nos cuenta país a país cuáles son las principales causas de muerte por cáncer en cada uno de los sitios. Y traje específicamente las de Colombia. Entonces ustedes se dan cuenta que el cáncer de pulmón en la población de ambos sexos es la quinta posición en Colombia, que tenemos 7.200 casos nuevos cada año y que la población total de personas con cáncer de pulmón en Colombia se estiman 9.000 personas. Entonces, quiero que ustedes piensen esto. Si este año surgen 7.000 personas y esas personas siguen vivos y el siguiente año surgen otras 7.000 personas, ¿cuántas personas tendría vivas yo con cáncer de pulmón? Si acumulo 2 años, son 14.000. Si acumulo 3 años, serían 21.000. Pero vean que los casos prevalentes, es decir, los casos totales vivos de cáncer de pulmón acumulados de los últimos 5 años, son 9.000. ¿Qué significa esto? Que no se acumulan, que la mortalidad por cáncer de pulmón es tan alta que un paciente en promedio a quien se le diagnostica cáncer de pulmón en Colombia le quedan 1,24 años, es decir, un año y un trimestre. Esto es terrible. Entonces el tabaquismo está asociado con cáncer de pulmón a la cabeza, pero también con cáncer de lengua, también con cáncer de riñón, también con cáncer de esófago, de páncreas, leucemia, de vejiga, de faringe y con otro montón de enfermedades adicionales. Entonces, la atención de todas estas enfermedades son las que nos están costando esos 17 billones de pesos de los que hablaba el Ministerio de Salud. Tenemos unas leyes instauradas antitabaco en el país. Decimos que no pueden hacer publicidad
las cajetillas, las marcas de cigarrillo, que las cajetillas deben tener estas marcas que ustedes están viendo acá, donde dice el tabaco es nocivo, el tabaco te envejece, el tabaco te mata, pero ¿es esto suficiente? Cuando uno aprende sobre mercadeo, cuando uno aprende sobre publicidad, le enseñan que el primer elemento de publicidad es el empaque del producto. Y esos empaques son definitivamente empaques que son muy bonitos. A mí me gustan los empaques del cigarrillo en mi imagen, y a pesar de que ya no la promocionan hace mucho tiempo, yo veo este triángulo rojo sobre la cajetilla blanca, y claramente a mi mente viene la palabra Marlboro. Pero vean ustedes que existe una versión convencional y una versión Gold. Llamar Gold a una marca de cigarrillo no es decir esto es prestigioso. Lucky Strike, el golpe de suerte. Estas imágenes azules que evocan el mar, evocan los yates, y todas estas imágenes que ya están grabadas en la mente y en el imaginario colectivo cuando sí hacían publicidad, siguen estando presentes gracias a sus cajetillas. Si yo quiero que no haya publicidad, tengo que lograr que los empaques del cigarrillo sean totalmente indistinguibles. Entonces, esta es una propuesta. Así debería ser una cajetilla de cigarrillo. La palabra Marlboro está en tipografía Arial, no en una tipografía distinguible. Está tachada con un signo de prohibido y dice el tabaco es nocivo. No dice el tabaco es nocivo para la salud, porque cuando tengo textos muy grandes, la mente le da pereza y no los lee. Entonces es nocivo, punto. Y entonces vuelvo a la pregunta, ¿vamos a actuar o vamos a seguir indiferentes? ¿Qué hay que hacer para contener esto? Uno, prevenir el consumo. Dos, si alguien ya está consumiendo, tenemos que tratar la dependencia. Y tres, tratar las consecuencias. Y en este caso me voy a referir puntualmente al cáncer de pulmón. Entonces, para el primero de los puntos que les mencionaba, la prevención del consumo, ¿cuántos fumadores no saben que el tabaco es nocivo para la salud? ¿Cuántos no saben que puede causarles cáncer de pulmón? Pero es que el cáncer de pulmón se ve tan lejos que no les parece relevante. Entonces es necesario que los mensajes en contra del tabaco vayan hacia los valores y hacia las cosas que las personas perciben mucho más rápidamente. Entonces, acá tengo tres propuestas. Fumar te deja impotente, fumar daña los dientes, y si fumas no te acerques. Y esta en particular me parece supremamente importante porque es que el tabaco ha propuesto dentro de su discurso que dentro del marco de las fiestas, de las rumbas, hay que consumir alcohol y fumar cigarrillos. Entonces, en un mundo que está diciendo, es mi vida, es mi decisión, yo fumo, sí, un momento, pero es que tu vida, tu decisión, tu derecho afecta mi derecho a la vida, porque en el mundo hay 1.3 muertes por exposición a tabaco de segunda mano. Ahora, programas de cesación de tabaco. ¿Cuántos de ustedes conocen dónde hay un programa o dónde acudir para hacer cesación de tabaco, para dejar de fumar? No, tal vez yo voy a la EPS, voy al médico, alguna asociación debe existir, pero no tienen convocatorias activas. Y estos programas además deberían ser gratuitos. Si una persona intenta dejar de fumar sin un programa, la tasa de éxito es del 10%. Si lo hace a través de un programa, de una iniciativa para dejar de fumar, puede llegar al 20 o al 30%, porque estamos enfrentándonos con una droga que es altamente adictiva, la nicotina. Pero si esta persona que fracasó, es decir, el 80% de los que entraron a un programa de cesación de tabaco, fracasó y lo intenta una segunda vez, y en esta segunda vez otro 20% lo logra. Y si fracasa y lo intenta otra vez, otro 20% lo logra. Entonces, el primer mensaje que debe tener un mensaje de tabaco es, no es tu culpa. Estás enfrentándote a una sustancia altamente adictiva y vamos a intentarlo tantas veces como sea necesario hasta que lo logres.
Y ahora quiero contarles algo que me ha pasado a mí. Mi hijo salió al parque y esta es una foto de él y del vidrio de mi vecino. Estaba jugando con el balón y el balón rompe el vidrio del vecino. Quiero preguntarles a ustedes cuál es la conducta más adecuada en este caso. Y tengo cuatro opciones. Uno, que se quede roto. Fue un accidente. El niño no tuvo la culpa, él solo estaba jugando. Dos, el dueño de la casa es el dueño del vidrio. El vidrio es su responsabilidad. Malvado que tiene vidrios que son cortantes porque ese vidrio pudo haber lastimado a mi hijo. Entonces que lo repare prontamente porque es un peligro para todos los demás. Opción número dos. Opción número tres. Todos deben pagar el vidrio. Mi hijo lo rompió, pero pues no hay que asumir responsabilidades. Si vivimos en un conjunto residencial, en un condominio, pues entonces que el condominio lo pague. Entonces será necesario que en el Consejo de Administración se apruebe una cuota extraordinaria para vidrios rotos, porque yo no lo voy a pagar. O la opción número cuatro, pues hombre, es mi niño, es mi balón, pues el papá paga. Creo que en general, cuando he tenido la posibilidad de hacer esta pregunta en auditorios, el consenso por levante la mano lleva a que si el niño lo rompe, pues el papá lo paga. ¿Y por qué no aplicamos esa misma regla para el tabaco? Quiero que vean una noticia que se publicó recientemente, miércoles 21 de mayo del 2025. La plata para la salud se vuelve humo en 2024. Antioquia, uno de los departamentos de Colombia, habría perdido más de 281.000 millones de pesos por el cigarrillo ilegal. Quiero que ustedes vean qué está diciéndonos esta noticia. Esta noticia y muchas más que se hicieron salen por un estudio que hizo Invamer, una firma encuestadora internacional, donde rastrea el problema del tabaco ilegal y dice, Colombia recibe dinero de los impuestos del tabaco y cuando recibe el dinero, este dinero lo destinamos a la salud. Entonces, si hay tabaco ilegal, entonces estamos perdiendo dinero en salud. Esta noticia salió por la W, una de las principales cadenas de radio, por Caracol, otra de las principales cadenas de radio, por los noticieros, por los periódicos, y todo el mundo empezó a hablar de pobrecitos los tabacaleros que les están colocando un producto que está compitiendo de una manera desmedida en contra de ellos. Y entonces todo el mundo empezó a hablar de que, oiga, si va a consumir tabaco, verifique que sea legal, no consuma tabaco ilegal. Pero vean que detrás de ellos estaban diciendo, consuma tabaco. Entonces, algo que estuve buscando es, oiga, ¿qué tan grande es el negocio del tabaco en Colombia? ¿Cuánto venden? Y créanme que hice una búsqueda demasiado exhaustiva y no encontré nada. Nada es nada. No existe, no hay registros. Pero este estudio de Inbamer llegó en un punto crítico porque es que resulta que yo hablo tres idiomas. Yo hablo español, hablo inglés y hablo matemáticas. Y me dieron los datos suficientes. 36% de los cigarrillos que se consumen en Colombia son de contrabando. Y dos, las pérdidas en impuestos fueron de 1 billón de pesos. Entonces, hemos llegado a la parte del tablero. ¿Qué sabía? 36% de los cigarrillos son de contrabando. Dentro del estudio de Infamer, una cajetilla legal se vende por 11.067 pesos en promedio. Una cajetilla de contrabando, los malvados, se venden por 4.497 pesos y Colombia perdió 1 millón de pesos por contrabando. Entonces empieza a hacer operaciones. Si una cajetilla legal se vende al público en 11.067 pesos, ¿de cuántos son los impuestos que le corresponden? Son 3.142 pesos en impuestos. Entonces, si soy capaz de tomar el aporte de impuestos de cada cajetilla y multiplicarlo por la pérdida que ellos asumen que se dio en Colombia, que es 1 billón de pesos, entonces Colombia dejó de vender 318,3 millones de cajetillas legales porque los malvados del contrabando trajeron este número de cajetillas al país. Yo sigo recopilando información. ¿Cuántos cigarrillos se consumieron en 2024? Entonces, sé que
la magnitud del contrabando en el país era del 36%. Y es una regla de tres que ustedes conocen perfectamente. Si 318,3 millones son el 36%, ¿cuántos millones de cajetillas son el 100%? Y entonces en Colombia consumimos 884,2 millones de cajetillas. Ahora, vamos un poco más allá. En 2022, según el dato que les mostré, hubo en Colombia 7.200 nuevos casos de cáncer de pulmón. Voy a asumir que en 2024 fueron los mismos casos. Fumar incrementa 17,7 veces el riesgo de tener un cáncer de pulmón. Y esto se publicó en una revista que se llama International Journal of Cancer. Además, sé, por el estudio del 2019, que el 12,1% de los colombianos han fumado durante un año. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tengo un 12% de fumadores, tengo un 87,9% de no fumadores, los casos de cigarrillos, los casos de cáncer de pulmón serán iguales a la población en riesgo por la probabilidad. Y sé que la probabilidad de los no fumadores es igual al riesgo de los fumadores multiplicado por 17,7%, que eso me lo dice la literatura. Entonces soy capaz, haciendo el despeje de dos ecuaciones, decir que de los 7.200 casos, 4.500 se deben específicamente a tabaco. Bueno, ya sé cuánto venden ellos, ya sé cuántos cánceres nos causan, y entonces ahora mi pregunta es, ¿cuántas cajetillas necesito para causar un cáncer? Entonces, en Colombia se venden 884,2 millones de cajetillas. Y esto en 4.500 casos. Vean que estoy siendo lo más justo posible y no les estoy atribuyendo los casos que se deben a otras causas diferentes. Entonces, cada 196.488 cajetillas de cigarrillo vendidas durante un año me causan un caso de cáncer. ¿Cuánto cuesta la atención de ese 1,24 años de vida del paciente con cáncer de pulmón? Nos cuestan en el sistema de salud 900 millones de pesos. Pero además de eso, cuando comparamos la sobrevida de los pacientes con cáncer y la sobrevida de los pacientes que no tienen cáncer de pulmón, nos damos cuenta que perdimos 7,65 años por persona. Entonces, el PIB per cápita de Colombia es de 32 millones de pesos, luego 900 millones de pesos de atención más 7,65 años a precios del PIB, que son 247 millones, un caso de cáncer le cuesta a la sociedad colombiana 1.147 millones de pesos. ¿Cuánto nos cuesta entonces el cáncer de pulmón que nos produce una cajetilla? Pues serían 1.147 millones dividido 196.488 cajetillas, lo que me da 5.800 pesos por cajetilla para cáncer de pulmón. Ojo que aquí no está considerado EPOC, no está considerado infertilidad, no está considerado asma, no está considerado nada. Solo está considerado cáncer de pulmón. Entonces, un impuesto adicional de 5.840 pesos por cajetilla generaría recursos cercanos a los 3 billones de pesos. Si el tabaco cuesta más, y hay estudios de elasticidad de precio, esto reduciría más o menos en un 30% las, los inicios de tabaco. Esto debería financiar entonces la cesación de tabaco, la detección temprana de cáncer de pulmón y el tratamiento óptimo del cáncer de pulmón en Colombia. Regreso a mi pregunta. Actuar o ser indiferentes. Yo creo que 5.840 pesos por cajetilla definitivamente pueden cambiarlo todo. Mil gracias.